Esta es la meditación número 8 sobre los abusos litúrgicos de 50 que pretendo dar para, junto con ustedes, reconstruir la Iglesia. Sigo pidiendo ayuda económica para proseguir las construcciones. Ya van muy adelantadas, gracias a Dios, pero necesito y agradezco a los que me puedan dar una mano. También invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación que fue iniciada con el permiso por escrito de la Santa Sede, como ahora está pidiendo el Papa Francisco. Quiero puntualizar varias cosas. Hoy es un día, 2 días después. Hoy es 18, ¿verdad? ¿Sí? 18 de julio de 2021. El día 16 de julio, fiesta de la Santísima Virgen del Carmen. Leí yo que muchos siglos atrás la Orden del Carmen iba a ser suprimida por el Santo Padre, por el Papa de Roma, iba a acabar con la Orden del Carmen, que es la tradición que son los discípulos del profeta Elías y del profeta Eliseo, que en el Monte Carmelo combatió a todos los adoradores de Baal y los mató. Bajó fuego del cielo para consumir el sacrificio, que en ese mismo Monte Carmelo, después de que Dios había infligido el castigo, 3 años y 6 meses que no llovió y la gente se moría de hambre, desde ese monte, viendo hacia el Mediterráneo, vio una nubecilla, mandaba a su discípulo, una nubecilla que se interpreta siempre como la Santísima Virgen. Pues bien, el Papa iba a terminar ya esa congregación. ¿Qué hizo la Santísima Virgen? Se le apareció a San Simón Stock, un irlandés, que era el general de la orden, y le dio el escapulario. El escapulario de la Virgen del Carmen lo trae casi todo el mundo. A ver, levante la mano. ¿Quién trae el escapulario? Ahí está. Ahí nos venden, a $1. Si no tienes, dáselos fiados. Pero pónganse el escapulario. La Virgen prometió sacar del purgatorio, rapidito, el primer sábado después de tu muerte. Si traes el escapulario y haces algo por la Virgen, el miércoles y el sábado, te acuerdas de ella. Es lo más sencillo. Claro, que vivas en gracia de Dios, que mueras en gracia de Dios. Y el escapulario se difundió por todo el mundo, y renació la Orden del Carmen, que después nos dio 4 frutos maravillosos, que la Iglesia ha declarado doctores de la Iglesia. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Isabel de la Trinidad. El que sabe algo, lo entiende. Por sus escritos, por su vida, por su ejemplo, de algo que ya estaba para acabarse y ser suprimido por el Papa. Pues bien, el día de la Virgen del Carmen, 17 de julio 2021, el Papa Francisco sacó un documento que está dirigido a los señores obispos. Los llama custodios de la tradición. Y no es una burla, el Papa Francisco no se está burlando. De verdad, los obispos son los encargados por nuestro Señor Jesucristo
de conservar la tradición de la Iglesia, que es fuente de la revelación junto con la Sagrada Escritura. La tradición incluye también el magisterio de la Iglesia, sobre todo el magisterio conciliar y pontificio. Entonces, ese documento a muchas personas les cayó, según esto, como una bomba atómica. El Papa destrozó la tradición. Primer punto. ¿Qué quiere el demonio? ¡Que te salgas de la Iglesia ya! ¡Que huya! ¿Qué pienses? Esta iglesia está echada a perder. Es la iglesia del anticristo, del falso profeta. Es una iglesia mala. Mira, mira, ahí está la prueba. Salte de esa barca de Pedro. Brinca al agua, ándale, salte de allí. Y el tiburón te está esperando en el agua. Ven para acá, brinca, salte. El derecho canónico dice clarito: el que comete el pecado del cisma queda excomulgado. Lata sentencia, o sea, no ocupa un juicio, automáticamente quedas excomulgado. Porque tú te excomulgas, tú te cortas del tronco, te separas de la vid y eres un sarmiento seco. ¿Qué le pasó a San Pedro cuando andaba fuera del agua? Primero caminó bien, porque iba hacia nuestro Señor, pero luego ¿qué? Le dio miedo y comenzó a ¿qué? A hundir, hasta que lo sacó nuestro Señor y lo regañó. Y así yo regaño a todos estos que se escandalizan de que el Papa Francisco sacó un documento que va contra ti, según tú. ¿Y qué te dijo Cristo? Lo mismo que le dijo a San Pedro: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y no llames Bergoglio al Santo Padre Francisco. Es el único Papa. No, el Papa es Benedicto. Ve mis videos, ya te demostré que no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Entonces Benedicto es un mentiroso. Dice, me voy, y dice, reúnanse los cardenales para que elijan a otro Papa. Y ahora sales que siempre no, que dijo mi mamá que siempre no. No es cierto. El Papa no es Benedicto. El Papa es Francisco. Es el legítimo Papa, te guste o no te guste. Entonces, lo primerito es eso. Oye, no te salgas de la iglesia, no seas tonto. ¿A dónde irás? ¿Qué dijo San Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Te haces sede vacantista, que dices, según tú, que la sede de San Pedro está vacante. Estás excomulgado. Los sedevacantistas están excomulgados. Lata sentencia por ellos mismos. Vean el derecho canónico, antiguo y nuevo. Aparte que luego comienzan las herejías. Como cuando Enrique VIII cometió un cisma, el cisma de Inglaterra, el cisma de los anglicanos. Primero fueron únicamente cismáticos y al ratito ya fueron heréticos. Toda la herejía de Lutero y después de Calvino se les vino encima. ¿Entendido? Número 2. Dice Aristóteles, y perdónenme que hable de eso, le acabo de obsequiar hace mes y medio a nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, todas las obras completas de Aristóteles,
frase por frase, en griego, con varias traducciones, en latín, en francés, en inglés, en español, con los comentarios de Santo Tomás de Aquino en latín. Una edición que espero subir al internet en cuanto tenga un poco de tiempo y de más ayuda. Por eso invito, muchachas, que entren a esta congregación para que también me ayuden a poder hacer obras que van a beneficiar muchísimo. Ya hice también y se las dediqué al señor arzobispo Francisco Moreno Barrol, las obras completas de Platón. Esas van párrafo por párrafo, con traducciones y con ayudas, vocabularios, explicaciones, comentarios, para poderlas entender. Aristóteles pasa la historia con muchas frases, pero hay una que dice: in omnibus respice finem. En todas las cosas mira la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este documento del Papa Francisco? Es doble. La primera finalidad, él lo dice, es que haya unión en la Iglesia, unión en la Sagrada Liturgia. Y él sufre, lo dice literalmente, por los excesos de los modernistas, neomodernistas, de los que llaman progresistas. Sufre el Papa y nosotros también. Y está repitiendo lo que dice el Papa Benedicto. El Papa Francisco son dos documentos, una carta introductoria y luego el documento. Ahí repite las palabras del Papa Benedicto, que ya es imposible soportar más esos excesos de sacerdotes, de obispos, de cardenales, misas con payasos, con mujeres casi desnudas arriba del altar, con un griterío, con una algarabía, con la música estridente, etcétera, etcétera, etcétera. Los abusos los lamenta y no los aprueba, los reprueba. Pero también dice los excesos de los así llamados conservadores o tradicionalistas. Así llamados porque no es correcto. Y el cardenal Roberto Sara, en una misa en la iglesia de Chartres, en Francia, una peregrinación de todos los movimientos de la misa tridentina, él lo dijo: no se dejen llamar tradicionalistas. Y yo se los he repetido a ustedes muchas veces. Yo no soy un sacerdote conservador, tradicionalista. No, soy un sacerdote católico, nada más, normal. ¿Y ustedes qué son? Católicos normales, cristianos normales, pero con inteligencia, con sentido común, Eso somos. ¿Cuál es la otra finalidad? Dice él: la participación. Que haya participación del pueblo en la liturgia. Los archiconservadores dicen: ese es el ídolo por el cual sacrifican todo, la participación. No es cierto, no es cierto. El Concilio Ecuménico Vaticano II, que nos obliga a todos, liberales y conservadores, si quieren usar esos nombres, explica perfectamente en qué consiste la participación del pueblo en la liturgia. Óiganlo bien, Primero,
dice el concilio, lo repite Francisco, el Papa Francisco, perdón, El concilio dice, las lecturas que se hagan, ¿en qué lengua? ¿En qué lengua? En lengua vulgar, en la lengua del pueblo, son para el pueblo. Eso lo dice el Concilio Vaticano II, vayan a leerlo. 1964. Y eso es lógico. Si te estoy hablando a ti, me tienes que entender. Esto no es nada nuevo. Y eso tenemos obligación de obedecerlo. Y lo hacemos aquí. ¿Qué otra cosa dice el Concilio Vaticano II? Para participar, que el pueblo responda en latín, fíjense bien, en latín al sacerdote. El Papa en este documento no habla de latín para nada, no quita el latín, el Papa no puede quitarlo, porque eso lo ordena el Concilio Vaticano II. Y un Papa normalmente tiene que justificar mucho algo que vaya contra un concilio ecuménico. No canceló la misa en latín, como dicen muchos. Me metí, perdónenme, llevo 2 noches casi sin dormir, viendo todos los comentarios que veo de gente loca, de sacerdotes burros, ignorantes, fanáticos. El Papa quitó la misa en latín. ¡Mentiroso! El Papa no quitó la misa en latín. Siento que me jalan, diciendo no grites, está bien. Sí, señor, perdóname. No, el Papa no quitó la misa en latín. El latín es obligatorio, lo dice el Concilio Vaticano II, la misa debe ser en latín. Bola de burros. El Papa quitó la misa de frente al oriente, de frente al Santísimo, de frente y de espaldas al pueblo. ¡Mentiroso! ¡Falso! El Papa no quitó la misa de espaldas al pueblo. Eso no lo quitó nadie, ni el Concilio Vaticano II. Y les he dado la prueba que en todos los misales modernos, en cualquier lengua que sea, si vas a ver allí en el ofertorio, al término del ofertorio, hay una rúbrica de color rojo que dice lo que tiene que hacer el sacerdote, lo que debe ejecutar. Y dice allí, ahora el sacerdote se voltea y de frente al pueblo dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, etcétera. Quiere decir, si entiendes, que está de espaldas al pueblo. Entonces el Papa no quitó eso, no. Otra cosa. El Papa quitó el rito tridentino. No es rito tridentino, es la forma extraordinaria. No y no. El Papa se refiere únicamente a la Santa Misa. No habla del bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. No. Tercero, el Papa prohíbe el uso del misal de San Pío V. Cálmate. El Papa habla del misal de Juan 23 de 1962. ¿Qué es el misal de San Pío V? Y dice, fíjense bien las palabras, jurídicamente analizadas. El misal de Pablo VI es la norma
orandi, lex orandi para la iglesia. Eso es una afirmación, no es una prohibición. En derecho romano, en derecho común, en derecho eclesiástico, las prohibiciones son materia odiosa. Así se dice en derecho, odiosa. Una prohibición siempre es odiosa, porque te quita libertad. Y el Papa Francisco es el primero que ha hablado, y lo cita en el documento en griego, parresía. Es lo que oímos en la primera lectura de hoy, domingo octavo, después de Pentecostés. Somos hijos de Dios, herederos, y clamamos, Abba. ¿Qué es Abba? Papá, Padre. ¿No? La parresía es una libertad de hijos. Y repite San Pablo, no somos esclavos, no somos siervos. No. Y el Papa, cuando habló de esos predicadores del Internet que dividen la iglesia, ahí nos habló, prediquen el Evangelio de Jesucristo, que nos hace libres. Entonces, con ese espíritu debemos leer este documento, espíritu de libertad. ¿Qué dice el Papa? Estoy preocupado de que algunos grupos, él habla de grupos, van en contra del Concilio Vaticano II. Yo ya he hablado mucho de eso. Vean mis videos, son 600 videos ya. Vean cuántas veces he hablado. El Concilio Vaticano II no es obra de Satanás. El Concilio Vaticano II debe ser interpretado, como dice Benedicto, pero como dice cualquier persona sensata, a la luz del contexto, que son los otros 20 concilios ecuménicos. Y le repito la letanía, que quiero que se la aprendan todos, Nico, Eka, Coco, Nico, la, Lulubico, Flolatri, Baba. Ahí están los 21 concilios ecuménicos, mis hermanos. El Concilio Vaticano II sí tuvo infiltraciones, y eso en todos los concilios hubo, mis hermanos. Y en todas las elecciones de los papas ha habido infiltraciones. La iglesia es humana. En aquel tiempo eran los emperadores, los reyes. Hubo un tiempo en que eran los condes de Spoleto, las familias romanas, mujeres, eran las que tenían intervención en la elección de los papas. Lean la historia de la iglesia. La iglesia es humana. Pero a pesar de todo eso, el Espíritu Santo la llevó adelante y la seguirá llevando, que es el alma del cuerpo místico de Cristo. Entonces, que la mafia de San Galo, que en el concilio se metió el Rin hacia el Tíber, todo eso es cierto. ¿Pero qué? No puede contra la iglesia de Cristo, mis hermanos. ¿El resultado cuál fue? Que en el Concilio Vaticano II hay algunas frases que se pueden interpretar de una manera heterodoxa, contraria a la fe católica, pero no las vamos a interpretar así, tan sencillo como es, porque para interpretar tenemos el contexto, que se llama la analogía de la fe. Hay que estudiar teología, y tristemente el clero de ahora es ignorante, y muchos obispos tristemente también, cuando debían ser excelencias, eminencias. ¿Qué es la analogía de la fe? Cualquier cosa que vaya contra cualquier otra cosa del dogma, no la debemos recibir, y debemos interpretar todo
e odem sensu e ademque sentencia, con el mismo sentido de la tradición sobre la libertad religiosa. Ay, hombre, mira, aquí está el capítulo 1 de San Juan en el Santo Evangelio. Cuando decimos que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Han oído esa frase, verdad? Es una frase correcta. Todo el que se salva por medio de la iglesia. Porque se salva por medio de Cristo, que es Dios, que es el Salvador, Yeshua, eso significa. Fíjate bien cómo dice aquí. Dice, Jesucristo, el Verbo, era al principio, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo, o sea, el Verbo era Dios. Esto estaba al principio ante Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. Fíjese bien, luz. San Juan comienza con logos y con luz. Es algo intelectual. Lux in tenebris luce. Y las tinieblas no la aceptaron. Luego habla de Juan Bautista, que él no era la luz. En cambio, Jesucristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre pagano, de cualquier nacionalidad, de cualquier época, de cualquier tiempo. La luz, que es Jesucristo, ilumina a todo hombre que viene a este mundo y le da lo necesario para salvarse, porque Dios no es injusto, Dios no es nacionalista. Y esa frase, extra ecclesia nulla salus, la iglesia la interpreta que todo aquel que se salva, o sea, el hombre de buena voluntad, se salva, recibe la paz, paz a los hombres de buena voluntad. Porque Dios lo ve con agrado. Eudoquía en griego. Tradúzcalo como quiera. Eudoqueo. Doqueo es aparecer. Doxa, la gloria, es la apariencia. La opinión, dirá Aristóteles. Pero a Dios tú le apareces bien, eudoquía. Dios se complace en ti y te da la paz. La paz es la salvación, shalom, algo completo, íntegro, la vida eterna. Y te lo da por Jesucristo, por su amor a ti, porque ve en Jesucristo a la humanidad entera, porque está encarnado, es uno de nosotros. Entonces hay que saber interpretar las cosas, mis hermanos, como la Iglesia siempre las ha interpretado. Hubo un sacerdote allá por 1950-52 en Boston, Massachusetts, en el Boston, no sé si, no, era San Benedict. El Santo Oficio, el Papa, lo condenó, porque ese padrecito decía: todos los que no son católicos se van al infierno. Ay, Juli, todos los que no son católicos se van al infierno. Y le avisaron y le dijeron hasta que lo excomulgaron, porque esa no es la doctrina de la Iglesia. Entonces, el Concilio Ecuménico Vaticano II debe ser interpretado, lo repito, como dice el Papa Benedicto, en continuidad con los demás concilios y con el magisterio de la Iglesia. Entonces, por favor, yo suplico a esos grupos a los que se refiere el Papa, lean el Concilio Vaticano II. Si tan tradicional eres, se supone que sabes latín, léelo en latín, en el original. Lo más seguro es que nunca lo has leído. Yo me pasé toda mi juventud meditándolo en latín,
nunca encontré nada chueco, porque siempre lo interpretaba yo, como nos dijo Monseñor Felici, el secretario del concilio. Y por ahí está escrito, a la luz del concilio de Trento y de los otros 19 concilios ecuménicos, a la luz de la Mediator Dei de Pío XII, de la Humani Generis de Pío XII, que van contra todos los errores modernos de la teología. Párenle ya, obedezcan al Papa. ¿Qué pide el Papa? Participación del pueblo. Que todo el pueblo cante el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Agnus Dei, el Sanctus. Para los sacerdotes, porque no les puedo responder a cada uno. Tengo ya cientos de sacerdotes que me están escribiendo. Ahorita en la mañana llegó una carta de un padre que está en Adén, allá en Arabia, al sur, donde está la guerra. Me escribe, ¿qué hacemos? Otro padre de Argentina, de la Patagonia, al último. Monseñor, díganos qué hacemos. Y cientos de comentarios. ¿Qué vamos a hacer, Monseñor? Se acabó el mundo. No pasa nada, hijo. Ahí les va. Y quiero que tengan poquita atención, Esto es sobre todo para los sacerdotes. El Papa Francisco repite la frase del Papa Benedicto de la Summorum Pontifico, de que las dos formas, la extraordinaria, la tridentina, digamos, la tradicional, y el Novus Ordo, como le dicen ahora, ¿verdad?, se fecunden, son las palabras que le dijo a Monseñor Rifán de la ¿cómo se llama? Diríamos de la agrupación del cura de Vianney en Brasil. Y él me lo dijo así, el Papa quiere que se modifiquen una con otra, que se enriquezcan. Y el Papa Francisco dice que se enriquezcan una forma y otra. Lo dice Benedicto y lo dice Francisco. Esa es la intención. Y el cardenal Roberto Sara, cuando era prefecto del culto divino, da 2 puntitos para esa fecundación, que ya debían de haberla hecho. Ya anteriormente le había dicho, los sacerdotes comiencen a celebrar en latín y de espaldas al pueblo. El Vaticano dijo, no hay ninguna orden nueva. No es nada nuevo, eso es lo de siempre, pero la bola de tontos que no entienden nada, y no obedecieron el consejo del cardenal Roberto Sara, que es hombre intelectual, que no es un ignorante, mi compañero. Que mis hermanos, eso lo dijo antes, pero después dijo, la primera cosa es, al inicio de la misa, el acto penitencial. En el nuevo misal de Pablo VI hay parresía, hay más libertad, no es una creatividad loca, salvaje, que condena en este documento el Papa Francisco, no, sino que se puede sustituir el acto penitencial, pueblo y sacerdote, con un salmo penitencial, el Salmo 42, Judicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta, que eso lo utilice el sacerdote al pie del altar, mientras el pueblo está cantando un canto penitencial. ¿Cuál es el canto penitencial con que comienza la misa, mis hermanos? El Kyrie. Señor, ten piedad. Es un acto penitencial. Eso hágalo el sacerdote. ¿Oyeron, sacerdotes? Número 1. No lo digo yo, lo dice el cardenal Roberto Sara.
Y ya lo deberían de haber hecho de hace mucho tiempo. No me hicieron caso a mí tampoco, ¿verdad? En cuestión de la participación. Y miren lo que pasó. Las quejas, ¿cuáles son? Quejas que llegaron al Papa por culpa de ustedes, conservadores que no tienen sentido común. ¿Cómo es posible que esté 40, 45 minutos toda la gente de rodillas y el sacerdote no tiene ninguna comunicación, ni siquiera Dominus Vobiscum, ni siquiera dice per omnia secula seculorum para que respondan amén? Y las lecturas de espaldas al pueblo, cuando que son para el pueblo. Ahí faltó sentido común, mis hermanos, y les llegó el castigo muy merecido por su insensibilidad, por su falta de amor al pueblo. Grupitos chiquititos, privilegiadísimos, guetos. Y ahora el Papa les da con la misma arma. Ahorita digo cómo defenderse, ¿ok? Pero entiéndalo y arrepiéntanse y cambien. Oigan mis videos, ahí les doy las recetas desde hace tiempo para que haya la participación que pide el Concilio Vaticano II. Que todo el pueblo cante, que haya diálogo, que las lecturas en español, y basta, es lo que pide el Vaticano II. Con eso satisfaces al Papa Francisco plenamente. Si viniera el Papa Francisco a esta misa y los oyera cantar a todos, les darían lágrimas porque tiene corazón de padre. Ha llorado el Papa Francisco, sí. Y entonces, hijos, vamos. Vuelvo. El segundo punto que dice el cardenal Sara, y es el último, es en el ofertorio. Que siguiendo lo que dijo el Papa Benedicto y lo que a mí me dijo Monseñor Rifán de labios del Papa Benedicto, se puede usar el ofertorio de San Pío V como sustituto de las oraciones de Birkat Hamatzon judías. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shenoten lanu lechem lechol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beperi hagefen, por el fruto de la vid. Shenoten lanu yain lishtot, que nos das vino para beber. Que las tomó San Hipólito, que se hicieron en otro... Lo que tú quieras, pero se pueden sustituir, y ya las debían de haber sustituido en el Novus Ordo, con esa parresía, con esa libertad. Y santo remedio. No, el Papa cambió la consagración, la forma del sacramento de la Eucaristía. Mentiroso, falsario, calumniador. No es cierto. El Papa Francisco no cambió ni la materia ni la forma de ningún sacramento, ni puede hacerlo tampoco. Ve las palabras de la consagración en latín. Miren, al final del misal en lengua vulgar, en inglés, en español, en alemán, por ley de la Iglesia, viene en latín un misal para los viajeros, que al inicio no obedecieron, al menos en México los obispos no obedecieron. Finalmente ahora sí obedecieron, porque el Vaticano les jaló las orejas. Y al final del misal en castellano, de la edición de la BAC en España, aquí lo tengo, y la hecha por Buena Prensa en México, aquí lo tengo también, ahí viene en latín la misa. Ve ahí las palabras de la consagración y compáralas con el misal de San Pío V. ¿Hay cambios? Sí. La frase Mysterium Fidei se la quitaron y la pusieron después de la consagración como una aclamación
a Cristo que ya está presente en la Eucaristía, en lugar del Benedictus qui venit in nomine Domini que se usa y que usamos nosotros en la misa cantada, la bienvenida a Cristo en el altar. Pero esa frase la insertó un papa. No viene del tiempo de San Gregorio Magno, no. Un papa la puso, no sé ahorita, no me acuerdo cuál, pero la pueden ver. Mete a Wikipedia. Bueno, Wikipedia, ¿quién puso la frase Mysterium Fidei en la consagración de la misa? Y Wikipedia te va a decir qué papa lo puso. Si no, me preguntas y juntos hacemos esa investigación. Esa no es parte. ¿Qué más cambió? Nada. Por muchos, por pocos. Eso fue en las lenguas vulgares. En latín siempre fue promultis. Y cállate la boca ya, ignorante. Calumniador contra el Papa Francisco. ¿Oíste? Cálmate, serénate. Esas son las dos modificaciones. El acto penitencial, mientras el pueblo está cantando el Kyrie, que es su acto penitencial, el sacerdote dice el yo confieso con el Salmo penitencial 42. Perfectamente lo puedes hacer. Hay libertad en el Novus Ordo. Vean a su alrededor. Todos los sacerdotes cambian el acto penitencial como les da la gana. Nosotros no, vamos a hacerlo correctamente. Tomando, como el padre de familia, de su tesoro, lo nuevo y lo viejo. Y en el ofertorio, tomamos lo nuevo y lo viejo. Y santo remedio. A los sacerdotes que no saben latín, vuelvo a decirles lo mismo. El pueblo sí sabe latín y puede cantar el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei con un poquito de ayuda tuya. Pero si eres un ignorante, ay, hijo mío, pues no tienes lucha. Que Dios te perdone y que tengas una santa muerte y no nos des lata. Pero si tienes algo de entusiasmo, de amor a la Iglesia para reconstruirla, vas a estudiar. Ahora es el tiempo de estudiar latín. Pero padre, el Papa sofocó a las fraternidades de la misa tradicional, pero abrió una puerta como la Virgen del Carmen. ¿Cuál fue esa puerta? Todos los sacerdotes, cuando se ordenen, pidan celebrar la misa tradicional. Y eso el obispo no te puede decir que no. Tiene que consultar al Papa. Cualquier simple seminarista que según tú no vales nada, te van a escuchar en el Vaticano. Y si los seminaristas, los jóvenes, la esperanza de la Iglesia, porque de ellos va a salir una vez el Papa. El Papa también fue seminarista. Nunca se había oído eso, que la voz de un seminarista resonara hasta el Vaticano. Le van a decir que no, que le digan que no, pero que quede por escrito que cada seminarista que se ordena en el mundo pide la misa tradicional. Ya no hay seminaristas. Y la gran mayoría de los seminaristas buenos quiere la misa tradicional. Esto es un hecho. Por eso los persiguen en los seminarios. Por eso los corren de los seminarios a los buenos. Ahora el Papa les da esa oportunidad.
Ay, monseñor, usted ve todo color de rosa. Mira, hijo, no seas tonto. Es algo por escrito. Este papa, ahorita ya le tiene una operación, y es operación seria. Me gana con 11 años. ¿Cuántos tiene? 80 y... ¿Cuántos? ¿Cuántos? No saben, yo tampoco sé. Bueno, pero va a quedar por escrito que los seminaristas de todo el mundo están pidiendo la misa tradicional. Y eso queda en los archivos de la diócesis y del Vaticano. Ahí está la esperanza. Las fraternidades que están siendo sofocadas, porque esa es la palabra, ¿verdad? Y muchos dicen custodes traditionis. La palabra custos, custodis, en latín puede significar los guardianes de un tesoro, pero también los guardianes de una cárcel, los verdugos. Y así la están interpretando. No sean groseros con el Papa, no sean groseros, Ni se está burlando de ustedes el Papa. El Papa quiere que acepten al Concilio Vaticano II, que dejen de decir disparates, que se abran un poquito a la participación del pueblo. Esas son mis reflexiones, que delante del Santísimo Sacramento le pedí a nuestro Señor para animar a los sacerdotes que ahorita están desanimados totalmente, para animar a esos millones y millones de católicos buenos que están pidiendo por el Papa que remedie tanto desorden litúrgico, que haya paz litúrgica en la Iglesia. Y no lo dudo que esa debe ser o debería ser la intención de este documento. Pasará el tiempo y, como dijo Gamaliel delante del Sanedrín, si es obra de Dios, nadie podrá contra ellos. Si no es obra de Dios, se va a desbaratar. Como la Orden del Carmen, si fue obra de Dios, aquí está. Si no, se hubiera desbaratado, como tantas órdenes religiosas que han desaparecido en la Iglesia a lo largo de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.